¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación de distancia. Y el día de hoy, que amanece ya tan caluroso como todos se han dado cuenta, que desde luego hay que cuidarse y les recomiendo mucho empezar a tomar algunas precauciones para la época de invierno, que pues parece que va a ser un invierno largo. Vamos a platicarles de lo que son las principales resoluciones de los tribunales, es decir, todo lo que en el año se ha estado resolviendo a través de sentencias, jurisprudencias, tesis y más o menos los criterios que van moldeando lo que va a ser la dinámica fiscal. Y para ello pues tenemos a dos invitados importantes que ustedes se darán cuenta que nos van a ayudar a desarrollarlo y desde luego cualquier duda que ustedes tengan no duden en hacérnosla llegar. Quisiera presentar en primer lugar al maestro Emilio Margain Barraza. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Él es socio director del despacho Margain Barraza y Asociados, a la par de que es catedrático en la universidad, es ponente en diversas instituciones, foros y bueno, para no alargarme todo el programa, maestro, le doy la bienvenida. Gracias, doctor. Muchas gracias por su invitación y como siempre, pues esperemos poder aportar algo para el público. Claro que sí, como siempre, muchas gracias también. Y bueno, tenemos al maestro Alejandro Monroy Pascoe. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Él es maestro en Derecho también por la UNAM. Él es actualmente catedrático en algunas instituciones educativas, entre ellas figura la UVM, la Universidad Latina, y él es asociado del despacho Burgoa Toledo y Asociados. Y pues, Alejandro, bienvenido. Gracias, doctor. Buenos días, maestro. Buenos días. Un gusto estar aquí. Bueno, entonces todas las dudas que tengan, porque sin duda van a empezar a surgir ahí algunas inquietudes por todo lo que vamos a empezar a comentar. Ustedes saben que este programa se realiza y desde luego se enriquece con todo lo que son sus aportaciones, sus inquietudes y por favor no duden en hacérnoslas llegar. Para ello van a empezar a salir en los cintillos los teléfonos en los cuales nos pueden contactar. Recuerden con toda libertad, háganos saber sus inquietudes. A la par de que recuerden que también nos pueden estar contactando en lo que son las redes sociales, Facebook, todo esto de blog, para que ustedes puedan, pues a su vez también invitarnos a conocer más de lo que ustedes tienen por ahí en mente. Y bueno, previo a cualquier cuestión, les quiero hacer un pequeño comercial. Fíjense que la Facultad de Contaduría y Administración, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, los está invitando para que ustedes puedan asistir y resolver todas sus dudas respecto de las pensiones del ISSSTE. Esto va a ser con dos especialistas, la doctora Gloria Arellano Bernal y el maestro Salvador Rotera Guanén. Como ustedes sabrán, es un tema, pues yo creo bastante importante. Son temas que no se viven todos los días. Sin duda, llegado el tiempo de la pensión, pues surgen todos los inconvenientes y desde luego la cabeza se llena de más y más preguntas. Entonces, por favor, ustedes acudan. Esto va a ser el próximo 4 de diciembre a las 10:30 de la mañana en el auditorio Carlos Pérez del Toro. Si ustedes desean apartar su lugar, les voy a dar las opciones que tenemos para ello. Una sería que nos mandaran un correo. Se los platico, es videoteca@fca.unam.mx. O bien nos pueden llamar por teléfono al 5622-8293. Repito, 5622-8293. Esto es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Es más, si ustedes se fueron de pinta, pues también vayan, por lo menos algo se va a aprender. Esa es la ventaja, de que no tiene ningún costo y ustedes totalmente van a poder resolver todas sus dudas respecto a las pensiones del ISSSTE. A la par que van a poder resolver todas sus dudas respecto a lo que vamos a platicar hoy. Y que bueno, pues para ello yo quisiera desde luego hacer hincapié en todo lo que viene a ser precisamente pues la importancia, ¿no?, de las resoluciones. Tenemos una ley y la ley sale desde luego 2014, fue el año que marca principalmente pues el inicio de la nueva administración. Tuvimos una reforma fiscal integral, bueno, se le llamó integral, pero sí fue sustancial, un tanto agresiva, un tanto con tintes fuertes. Y ahorita vienen las sentencias, resoluciones, y no solo de la reforma, sino de temas diversos. Y pues no sé, para ello quisiera preguntarle, maestro, comenzando y arrancando el tema, ¿cómo ve el panorama? Antes de siquiera tocar algún punto, ¿cómo le ha resultado o qué sabor de boca le deja el ejercicio fiscal y desarrollado 14 y 15? Bien, en este sentido considero que en este momento se requiere mayor cuidado ya en la elaboración de medios de defensa al alcance del particular, pero además yo incluiría la importancia que está adquiriendo el hecho de que el abogado
con su argumentación jurídica, participe no solamente hasta el momento del juicio de nulidad o un juicio de amparo, sino antes, previamente, en la fase administrativa, para ir resolviendo los problemas del contribuyente y sobre todo ir preparando adecuadamente la defensa del contribuyente en caso de llegar al tribunal. Considero que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales federales, tribunales colegiados, lo que se observa es una mayor exigencia hacia los abogados para que redacten de mejor manera sus medios de defensa, por un lado, que ofrezcan debidamente las pruebas en los momentos oportunos, de tal forma que cuando llega un asunto ante el tribunal esté debidamente integrado, y de esta forma considero que sí los tribunales están resolviendo de manera adecuada. Podrá existir diferencia de opiniones, no lo dudo, pero una cuestión es el que haya deficiencias en la presentación de los medios de defensa, en el desahogo de los procedimientos, por errores que pueden atribuirse a un profesionista independiente, a aquellos que haya diferencia en un momento dado en cuanto a la parte sustantiva, que ahí sí podemos diferir muchas veces, pero considero que sí, en este momento ya la exigencia es mayor para todos los que se dedican a esta materia en cuanto a su preparación, y sobre todo recuerdo, tuvimos un desayuno universitario con alumnos de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Departamento de Derecho y Facultad de Derecho respectivamente, hace un par de sábados, y en ello participaron 2 magistrados, uno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y uno de un tribunal colegiado en materia administrativa, y los 2 llegaban a la misma conclusión, que el problema que enfrentaban era por momentos, o bastantes momentos, el problema de la redacción en las demandas. Es decir, que muchas veces no se aclara bien la pretensión de los particulares. Así es que creo que podemos seguir confiando en los tribunales, pero a la vez exige más de parte de nosotros, claro, que estemos más atentos. Es una institución un poco más confiable. Como bien lo comenta, puede ser debatido el criterio, sin embargo el nivel parece que ya se aproxima a lo que todo el mundo, diría Pablo Milanés, no es perfecta, pero se acerca a lo que simplemente soñé, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que vaya avanzando todo esto. Y nada más es cuestión de que las demandas no las escriba el Sami, con todo respeto a nuestro gran personaje, que se entiendan. Platicábamos ayer en radio de diversos temas. Sin duda hablamos de algunos criterios, son varios, por eso es que yo les invito a que nosotros aquí trataremos de desarrollar los más jugosos. Si tienen desde luego algún resabio o algún pendiente por algún otro, por favor, pues remítanse nada más a radio. Desde luego lo hago con la mejor intención, pues para tratar de abarcar todo, que no se repita tanto. Alejandro, a ver, aquí entonces vendría el 1 de la tarde, dirían, ¿no? Pero más bien es de la mañana porque estamos desmañanados. Claro. Uno de los puntos que se debatieron, platicábamos ayer en radio que el que se debatió mucho fue deducciones personales. Por allá tenemos una sentencia que pues un tanto a favor y que es el primer round, no teniendo nada por definitivo, pues ya dice que es inconstitucional. Pero otro de los puntos que se llevaron a debate es el famoso 28 fracción 30 de la ley del ISR, que incluso, dicho sea de paso, la reforma para 2016 no lo toca. Quizás un tanto lógico porque como es un tema debatido, pues como que no tuviera quizás mucho sentido entrar. Más allá de eso, platícanos el 28 fracción 30, ¿qué decía y qué pasó en las sentencias? Sí, hay que comenzar diciendo que en la reforma 2014 se plantea una serie de límites a las deducciones que se permitían a las personas morales, y propiamente la fracción 30 establecía unos montos en porcentaje respecto a los cuales procedía la deducción. Pensamos, si nosotros manejamos unos prestaciones pagadas a nuestros trabajadores que sean exentas para ellos, entonces obtenemos el 53% del porcentaje deducible, y si nosotros la disminuíamos era el 47%, 53-47%. ¿Qué pasa? Se ve la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo, y se abrieron 2 posibilidades. La primera de ellas es como una norma autoaplicativa. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, y creo que el que siguió la mayor parte de los litigantes, dado el número de amparos que se ingresaron al principio, es precisamente que la ley del impuesto sobre la renta
por su estructura, prevé que el pago del impuesto, si bien va a ser al final del ejercicio, voy a tomar este tema, se va a ir cocinando de momento a momento, periodo por periodo. Entonces era una figura autoaplicativa que nosotros empleamos y esa fue la primera tanda de amparos. La segunda se dio en 2015 con la presentación de la demanda, este año, con la presentación, perdón, de la declaración anual del ejercicio, y con la declaración anual del ejercicio se presenta como en primer acto de aplicación. Ya tuvo que sufrir el menoscabo al contribuyente. Sí, exactamente. Ya tuvo que pagar, ¿no? Exactamente. Entonces, de estos dos, pues, como se vio con la reforma 2014, la carga de trabajo para los tribunales fue bastante amplia y propició que se especializaran en un primer momento dos juzgados, el juzgado primero y segundo auxiliar, aquí en el Distrito Federal, para resolver la primer inercia de amparos del 2014, y posteriormente se abre la posibilidad para que cada uno de los juzgados puedan resolver desde su ámbito competencial, pensemos en la circunscripción geográfica en donde correspondan, puedan resolver los amparos. ¿Qué ha pasado? Pues obviamente, como es un tema que genera encono y ha generado opiniones diversas, desde los juzgadores que conceden el amparo, los juzgadores que dicen, ¿sabes qué? No, es constitucional la deducción, y esto por la forma que, como decía el maestro al principio, por la forma en que se plantean los argumentos. Recuerdo yo que en el medio platicábamos un poco de los famosos derechos humanos de los contribuyentes, y hubo quien interpuso los amparos haciendo valer una violación a los derechos humanos del contribuyente. Entonces, esto ha propiciado que existan varias sentencias y que no solo el tema adopte un matiz de proporcionalidad como el que generalmente se plantea, proporcionalidad en el sentido del 31 fracción cuarta de la Constitución, sino que se abra a muchos otros conceptos. Incluso el tema de debatir en la Corte si las cláusulas que vienen de proporcionalidad y equidad en el 31 fracción cuarta son derechos humanos o son propiamente principios asociados únicamente a las contribuciones. ¿Qué ha pasado? Pues esto se encuentra reservado en la Corte, propiamente en la ponencia del ministro Juan Silva Mesa, que sale en estos días ya de la Corte. Habría que esperar qué es lo que pasa, pero por ahí se corre la voz. Ayer platicábamos de que ya quedó un proyecto preparado por ahí, incluso algunas noticias, lo platicaba yo, sensacionalistas respecto a un revés que posiblemente estaría dando la Corte a Hacienda. Pues habría que esperar. Sin embargo, ya ha habido sentencias, y las sentencias que, lo decía hace un momento, conceden el amparo aduciendo precisamente una violación al principio de proporcionalidad de los impuestos, y otras que dicen, no, el límite de las deducciones viene bien. ¿Por qué? Porque con eso se estarían revisando algunos puntos. Ok, es decir, la opinión se ha debatido entonces del contribuyente persona moral. Sin duda siente un menoscabo por no tener la posibilidad de deducir el 100% de obligaciones que le establece ya la Constitución, es decir, como el pago de la PTU, como el pago de aguinaldos. El reclamo de todo empresario sería, oye, yo lo tengo que pagar, quiera o no quiera. Y la exención tú se la das, y yo por qué tengo que ser el que sufra, ¿no? Un poquito ese es el reclamo. Y bueno, entonces ha sido un vaivén, vaivén. Los principales puntos, maestro, ¿cuáles serían entonces aquí lo que los tribunales habrán dicho, que es lo principal que se resuelve? Bueno, por un lado, lo hemos pensado y lo argumentamos, curiosamente, en forma oral cuando el impuesto empresarial a tasa única, que en realidad estos pagos de las prestaciones a los trabajadores que están exentas con motivo de la ley del impuesto sobre la renta, en realidad son deducciones estructurales, es decir, son deducciones fundamentales que todo negocio, toda empresa tiene que realizar en favor de su actividad, y en este sentido darle la mayor posibilidad al trabajador de que pueda gozar de un salario que, si no voy a utilizar el término laboral remunerador, pero sí que le dé mayor capacidad en un momento dado económica. Además, yo creo que aquí, indebidamente, en mi opinión, el legislador está olvidando que en un momento dado todos estos ingresos que se consideran exentos responden
al hecho de que el régimen de seguridad social no ha respondido como debiera ser, y por ello tenemos figuras como la previsión social o las exenciones que se otorgan en las diversas prestaciones que reciben derivadas de la relación laboral, porque se dan cuenta que efectivamente el régimen de seguridad social no alcanza a cubrir todas las necesidades del trabajador, y de esta forma van cubriendo esas necesidades que tienen. En otros países donde el régimen de seguridad social es lo suficientemente fuerte y cobija debidamente al trabajador, no tienen prestaciones de previsión social, no hablan de ciertas exenciones que nosotros tenemos. Entonces, porque no tienen la necesidad. De ahí que yo, en mi opinión, considero que es una deducción estructural y que definitivamente debiera declararse inconstitucional ese límite, que además tendría un principio de inequidad, porque de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, en el costo de lo vendido, como lo hemos comentado, específicamente lo dice la ley, en el sentido de que se debe considerar costo de lo vendido para efectos de esta ley en el caso de las industrias y otras sociedades de servicios o personas que presten servicios, que sería se deben considerar todas las remuneraciones al trabajo personal subordinado, sin establecer ningún límite ni reducir el monto. Y distinción. Entonces, también ahí hay una situación que pudiera ayudar a declarar la inconstitucionalidad por dar un tratamiento diverso entre los propios contribuyentes. Sí, claro, son varios puntos que se acumulan. Sí. Bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos, vamos a la cláusula en efectivo y regresamos para seguir comentando de los temas. En esta ocasión me voy a referir al flujo de remesas que los mexicanos que trabajan en otros países, especialmente en Estados Unidos, mandan a sus familiares que siguen viviendo en México. Vaya mi reconocimiento y agradecimiento a esos mexicanos que se la juegan todos los días, buscando que sus familias puedan satisfacer sus necesidades más elementales y que tengan mejores condiciones de vida. Desde hace varios años, el flujo de divisas que ingresan al país por concepto de remesas se ha convertido en un factor muy importante. Incluso en lo que va de 2015, las remesas ya superaron los ingresos por concepto de exportaciones petroleras. Para demostrar la importancia del flujo de divisas que entran al país por concepto de remesas, señalo algunos datos. De 2009 a septiembre de 2015, ingresaron al país 152.009 millones de dólares por remesas. Este monto es similar a la deuda externa total del país. Del promedio anual de entrada de divisas por este concepto de 2009 a 2014 es de 22.231.3 millones de dólares, que rebasan mucho el promedio de ingresos de divisas por turismo en el mismo periodo, que es de solo 4.799.6 millones de dólares. Esta cifra demuestra que las remesas turísticas del país son menos importantes que las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos. De enero a septiembre de 2015 han entrado al país 18.621 millones de dólares de remesas, con un promedio mensual de 2.069 millones de dólares. Es probable que la cifra al final de este año llegue a 25.000 millones de dólares, cifra importantísima ante la caída de los precios del petróleo mexicano. Hay que considerar que debido a la devaluación del peso respecto al dólar, la divisa norteamericana tiene en la actualidad un mayor poder adquisitivo. Las entidades más beneficiadas con la entrada de divisas por remesas son, en primer lugar, Michoacán, seguido de Guanajuato y Jalisco. Juntas recibieron en 2014 el 26.34% del total de divisas que ingresaron al país. Le siguen en orden de importancia Distrito Federal y el Estado de México. Después, Puebla, Oaxaca y Guerrero. En los últimos 5 años, de 2010 a 2014, el total de divisas por remesas representó el 1.86% del Producto Interno Bruto del país, solamente superado en monto y participación en el PIB por la India, que es el país que más divisas recibe por este concepto. Una reflexión final. El monto de divisas por remesas en los últimos 10 años ha crecido de manera importante, lo cual se convierte en una de las principales entradas de divisas del país.
El lado oscuro del asunto radica en que eso se le debemos a los migrantes mexicanos que se la juegan para ir a trabajar de manera preponderante a Estados Unidos. ¿Y por qué se van los migrantes? ¿Por qué existe el fenómeno de la migración? Porque la economía mexicana es incapaz de proporcionarles empleos dignos y decentes a todos los mexicanos en edad de trabajar. Las políticas públicas deben estar encaminadas a la generación de empleos estables y bien remunerados para que los migrantes mexicanos no tengan la necesidad de abandonar a su familia, a su país y a sus costumbres y vayan a enriquecer con su trabajo a otra nación. También creo que se deben incrementar de manera sustancial los salarios en el país y proteger los envíos de remesas que se hacen por transferencias bancarias donde las comisiones son muy altas. El gobierno mexicano podría crear una institución para realizar estos envíos con bajas comisiones. Esto es lo mínimo que podemos hacer por los migrantes y sus familias que aportan divisas a México sin obtener nada a cambio. Muy bien, pues estamos de regreso. Muy interesante estos temas de las remesas. Les repito, por si lo tuvieran todavía por ahí, los agarramos despiertos o despertando. Es el evento que vamos a tener aquí, recuerden, el 4 de diciembre, 10:30, en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro, que es todo relacionado a las pensiones ISSSTE, totalmente gratis. Recuerden, nos pueden llamar 5622-8293 o a los teléfonos que les va a aparecer en pantalla. Y llamen y aparten su lugar, para que de esta manera pues se enteren un poco más de lo que va a ser la pensión futura, o si es que ya está presente en próximos días del ISSSTE. Y bueno, regresamos a nuestros temas. Entonces, la deducción parcial parece que se va, parece que se queda. Entonces, no se sabe, no se supo, diría Eugenio Derbez. Pero tenemos un tema que también ayer nos quedó pendiente, y esto, insisto, por la falta de tiempo, y que fue la famosa contabilidad electrónica. Curioso, porque la manera en como yo al menos lo percibí de parte de algunos contribuyentes es que les preocupaba más la contabilidad electrónica que la deducción parcial. Quizás porque la deducción parcial, al verla venir, pues la pueden medir. Pero como la contabilidad electrónica es un poco chismosita de todo lo que ha hecho la empresa, pues ahí se salía toda la historia y de alguna manera yo podía cambiar los números, pero si el otro no lo cambiaba, y en el cruce se iba a dar. Entonces, nuevamente, a ver, Alex, platícanos un poquito la contabilidad electrónica. ¿Cuáles fueron los puntos principales de ataque y ahí cómo fue la historia? Bueno, la contabilidad electrónica, que entra a partir del año pasado, eran varios puntos los que se podían debatir. Y recuerdo yo que pláticas entre colegas se dividía en dos puntos: el buzón tributario, que entra como una obligación a la par de la contabilidad electrónica, y la contabilidad electrónica. Entonces se presentaron impugnaciones respecto de las dos obligaciones: la obligación de dar de alta tu buzón tributario y que sea la forma de comunicación con el SAT, y la obligación de enviar nuestra contabilidad electrónica. La obligación de enviar la contabilidad electrónica se encuentra regulada en el artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, y prevé dos obligaciones. Número uno, la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, y dos, la obligación de enviar información de nuestra contabilidad propiamente, el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, de manera mensual. Okay. Posteriormente, a colación de la resolución miscelánea fiscal, que es propiamente el ámbito a través del cual el Ejecutivo reguló la obligación de enviar la contabilidad electrónica, se dieron varios matices al envío, lo que propició que la impugnación no solo se diera respecto a la obligación inicial contenida en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, sino también en todas estas normas complementarias y modificaciones a la resolución miscelánea fiscal que se fueron dando. ¿Qué pasó? De nueva cuenta, como en las deducciones parciales, fueron dos fases de impugnación. La primera impugnación, que se da en el momento en que comienza la obligación, a partir de mediados del año pasado, agosto, septiembre, y posteriormente a principios de este año con la resolución miscelánea fiscal 2015, que viene a modificar un poquito esto.
hubo quien impugnó a través del juicio de amparo, hubo quien impugnó a través del juicio de nulidad, impugnando precisamente la obligación contenida en la resolución miscelánea fiscal, recordando que la resolución miscelánea fiscal puede ser impugnada a través del juicio contencioso administrativo federal. ¿Qué argumentos se hacen valer o qué fue lo que muchos litigantes señalaban como inconstitucional? Pues propiamente el ámbito de legalidad. Pensemos en la garantía de seguridad jurídica, que implica que el gobernado, el contribuyente, sepa qué debe atenerse. La idea de la contabilidad electrónica iba asociada a una posibilidad, facultad de la autoridad fiscal para poder revisar electrónicamente el correcto pago de los impuestos de un contribuyente. Ujú. Quiere decir que además de las facultades de comprobación que ya existían en el artículo 42, se suma una más, que es la famosa revisión electrónica de la contabilidad. ¿Cómo funcionaba? Pues yo le enviaba le envío mensualmente información al SAT, y ellos lo podían revisar a través de una revisión abreviada, emitir una preliquidación, y en ese momento yo ya sabía que existía una revisión. ¿Qué pasaba? Eso generó alertas en los contribuyentes, y obviamente los contribuyentes al verse apoyados por argumentos de defensa, pues comenzaron la impugnación. Ese fue por el tema de seguridad jurídica. Existe otra asociada a seguridad jurídica que yo particularmente sí apoyé en un momento, relacionada con la información que se iba a enviar en el catálogo de cuentas, contenido en uno de los anexos de la resolución miscelánea. Ese catálogo de cuentas contenía información muy sensible para una empresa. Ahí pensemos un catálogo de cuentas que yo puedo ir generando, puedo ir revisando, pero hay ciertos elementos de mi contabilidad que pues únicamente me competen a mí, desde una definición clara de contabilidad, y que el fisco y yo no sé quién, hablo de Secretaría de Hacienda, hablo de SAT, pero no sé quién lo revisa, pueden ser sensibles. Entonces fueron puntos que en la iniciativa privada se empezaron a revisar, y propició precisamente que se revisara si existía alguna incongruencia entre la obligación de llevar la contabilidad electrónica con ciertos derechos asociados a la protección de las ideas, a la protección de la industria desde el ámbito del derecho. Okay. La información, ¿no? La información propiamente. Okay. ¿Qué más? Pues el punto de vista en donde se modifica aparente o tácitamente con la entrada en vigor de esta reforma, el entendimiento que nosotros tenemos del artículo 16 constitucional no se modifica tal cual. Eso es algo que sí debo aclarar, porque a ojos de todos el artículo 16 sigue siendo igual, pero hay algo importante. Una persona en nuestro país no puede ser molestada si antes no existe un mandamiento por escrito girado por una autoridad competente que funde y motive la causa legal de la molestia. ¿Qué pasaba con la revisión electrónica, que era la consecuencia de llevar la contabilidad electrónica? Que nosotros no íbamos a tener un conocimiento preciso de cuándo iba a iniciar esa revisión. No, de hecho no hay mandamiento, ¿no? Sí. Mándamela gratis, así sin mandamiento. Exacto, y ahí es gratuito de parte del contribuyente asumiendo una obligación, pero no existe esa posibilidad para el contribuyente de saber cuándo va a iniciar y qué debe atenerse. Y a mí me sigue haciendo mucho ruido de quién va a revisar la información. Si es que no se hace automatizado, ¿cierto? Sí. Bueno, ese tipo de amparos proliferaron tanto que, bueno, ya hasta se hacían de machote. No sé, en alguna ocasión platicábamos que pues a nosotros nos ofrecían comprar el machote, si no es que en otras hasta se lo plagiaron, ¿no? Entonces ya después, lo bueno es que lo puso en libro, ¿verdad? Sí. Entonces ya dije, si ya no vendo amparos porque alguien lo está duplicando, pues entonces por lo menos vendo libros, ¿no? Pero bueno, se da tanto el cúmulo que desde luego entonces la Corte tiene que hacer un poco el aplazamiento y decir, a ver, momento, ¿no? Antes de que me empiecen a salir sentencias por ahí diferidas o diversas, vamos a esperar. Sin embargo, sale una sentencia. Y bueno, salen dos, ¿no? La que dice está bien y la que dice es inconstitucional la contabilidad electrónica. ¿De la que dijo que es inconstitucional, maestro? Bueno, lo que pasa es que para mí es si no un conflicto, sí me trae a la memoria cómo ha sido la vida fiscal en México en cuanto a la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Podemos afirmar que
para los años 60, cuando se extinguen las juntas calificadoras, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto sobre ingresos mercantiles, los contribuyentes entregaban las facturas y entregaban sus comprobantes de deducciones para que la autoridad fiscal determinara el monto del impuesto a pagar. Cuando se dio cuenta la autoridad que era mucho trabajo por un lado, o bien que los contribuyentes impugnaban esas determinaciones, establecen ya el procedimiento de autodeterminación, hoy en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en aquel entonces podríamos saber, igual que ahorita, yo hago mucho esa equiparación entre la época de un procedimiento manual con el electrónico. Si bien es cierto, en este momento como dicen, pasamos la información vía electrónica al fisco, no sabemos quién la va a revisar. Sabemos qué dependencia la recibe, pero hace años era lo mismo. No sabíamos quién lo iba a hacer normalmente. Bueno, digo, no sabíamos, ya me estoy incluyendo, no estaba yo tan grande, nos vale aclarar ese punto, pero definitivamente se vuelve a dar el mismo sistema. Ahora, aquí una de mis apuraciones más grandes es el hecho de que esta información va a pasar a través de una empresa particular para que llegue después al Servicio de Administración Tributaria. Y ahí es donde viene mi principal preocupación y también quizá ese vicio de inconstitucionalidad, porque como decía el maestro, ¿quién la va a manejar? Es una información muy sensible de las empresas. El que la reciba la autoridad, bueno, pero que la reciba directamente, no a través de un tercero, porque me van a hablar mucho de confidencialidad y que va a haber contratos donde estas empresas se someten a la autoridad para guardar todo secreto. ¿Y el día que haya la violación? Bueno, va a haber una demanda, van a buscar a ver quién fue el responsable, físicamente la persona que empleado fue, bueno, va a ser un problema, pero ya salió la información. Entonces, en ese sentido, es donde más me preocupa en este caso y considero que es el punto que deberían de resolver, que mientras no se reciba directamente por el fisco, o que esté bien establecido el procedimiento, trato directo contribuyente-fisco, no es válido este sistema de contabilidad electrónica, porque hay una etapa que está sujeta a un sujeto pasivo que nada tiene que ver en la relación tributaria, sino que quizá lo que está haciendo es aportar, invertir en equipo para efectos de que el SAT no tenga por qué cargar con todo ello. Eso pudiera ser. Que económicamente hablando, bueno, es una decisión quizás razonable, sí, pero el secreto, la confidencialidad, de esta información está en juego. Y eso es muy grave en este caso. No, eso es muy sensible. Los franceses decían, la información es poder, ya después de tanta reciclaje del concepto. Pero bueno, vamos a ir rápido a una pausa y regresamos para seguir platicando de esta sentencia. Y recuerden, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, por favor háganosla saber. Precisamente ahorita es gratis, ¿verdad? Ya después quién sabe, pero ahorita por favor háganoslo saber. Regresamos. La Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la segunda Feria Artesanal de la Esfera Navideña. UNAM FONAR 2015. Del 25 al 27 de noviembre, de 9 a 19 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Artesanos de Chignahuapan y Tlalpujahua exhibirán productos navideños. Apoyemos al comercio justo. Mayores informes en www.fca.unam.mx. ¿Los impuestos le causan problemas? Asesoría Fiscal Gratuita le ofrece los siguientes servicios. Ayuda en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social de manera personal y telefónica. Apoyo en elaboración y envío de la declaración anual. Asista personalmente al edificio de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Formule las preguntas al correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx o al teléfono 5550 7998. 4 conductores. 4 expertos presentan semanalmente temas de actualidad fiscal y laboral. Los acompañan especialistas en la materia. Todos los jueves a las 9 de la mañana por la red de EduSat. Y los sábados a las 9 de la mañana por TV UNAM. ¿Requieres actualización o capacitación en administración, contaduría o informática? La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te ofrece diversos diplomados, seminarios, cursos, conferencias y talleres. ¿Tu empresa está buscando una institución de prestigio que capacite a su personal? La división ofrece desde la detección de necesidades de capacitación hasta la elaboración de un programa a la medida. División de Educación Continua, Liverpool, número 66, Colonia Juárez. Mayores informes en los teléfonos 55 33 16 17 y 18 o a su correo electrónico contacto@dec.fca.unam.mx. En esta nueva edición, la 630, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar presentamos las principales disposiciones que entrarán en vigor en 2016 de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, escrito por Sergio Santinelli Grajales. Berenice Patricia Ramírez López y Cruz Álvarez Padilla dan a conocer la iniciativa de la reforma a pensionista. ¿Qué cambiaría y en qué dirección? Walter Carlos López Morales analiza los beneficios fiscales explícitos en materia del ISR aplicable a las SOFOMES. Gabriel Aranda Zamacona y Ronaldo Silva Briceño comentan sobre la eliminación del trámite de supervivencia del IMSS. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 630 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56 16 13 55 y 56 22 83 10. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx. Muy bien, pues estamos ya de regreso. Y como ya vieron, tenemos la revista Consultorio Fiscal, que por suerte nunca nos falta. Está como la cosecha de mujeres que nunca se acaba, dice la canción. Y vamos a regalar 12 el día de hoy. Las primeras 2 se las regalo al maestro Monroy, al maestro Margain. Gracias. Y las otras 10 se las vamos a regalar a ustedes si son las primeras 10 llamadas. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Nos van a llamar y nos dejan la pregunta que ustedes quieren que le contestemos. Conforme nos llamen y nos dejen su pregunta, inmediatamente se llevan también su revista. Y pues ahora que está el mundo al revés, ahora que los sindicatos le pagan a los sindicalizados, pues ahora va a ser al revés. Ahora nos dejan una pregunta y les vamos a regalar su revista. Ahora que si ustedes nos están viendo el sábado, ya desde su casa, descansando, esperemos que así sea, les vamos a regalar 5. Nada más escríbanos. ¿A dónde? Al inbox de Facebook. Igual déjenos un comentario, cualquier duda, y nosotros con todo gusto vamos a ampliar esa duda para que quede totalmente completo el esquema. Entonces, la contabilidad electrónica ha sido el revuelco, ha sido de alguna manera toda la serie de debates, toda la serie de desquites, toda la serie de negocios. El amparo se volvió negocio, y ahora si ganamos el amparo hay que ir a festejar al ángel. Pero bueno, a ver Alejandro, platícanos, esa sentencia que está de 420 páginas, creo que está más grande que la Biblia, una cosa así. ¿Qué nos dice la sentencia? Abarca varios puntos y bueno, hay que comentar que de nueva cuenta, ya lo dije, se
aplaza la resolución que efectuaría el Poder Judicial de la Federación por dos razones. Número uno, se concentran los amparos para el conocimiento de dos juzgados auxiliares. Juzgado auxiliar que se encuentra en la Ciudad de México. Esa es la primera parte del aplazamiento. Y la segunda es que los temas que se resuelvan por estos dos juzgados tendrían que ser enviados a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia tiene que emitir pues una resolución en donde resuelva en definitiva estos puntos. Tal como sucedió con las anteriores impugnaciones, ellos van a emitir un criterio que tendrían que seguir tribunales colegiados al momento de revisar. Hubo ya sentencias, o se sabe que hay dos sentencias, una sentencia que declara inconstitucional la obligación de llevar la contabilidad de medios electrónicos propiamente del envío, y también en el tema de la revisión electrónica, y por ahí se toca un tema del buzón tributario, algo que no todos impugnaron, y hay otra sentencia del segundo auxiliar que viene negando. Es decir, la que lo concede, tío, pues, por ser quisquilloso y hasta morboso en el tema, dice que es inconstitucional el buzón solo respecto para la remisión de la contabilidad electrónica. Es inconstitucional respecto a la remisión de la contabilidad y que se realicen las revisiones electrónicas notificando por allí. En ese aspecto es que lo considera inconstitucional. Exactamente. Lo demás, el buzón... Como medio de comunicación SAT-contribuyente, no. Es decir, cuando sea con actos lesivos, pues hace algo así de molestia, todo eso. Y es cuando lo considera inconstitucional. Sí. Y a la contabilidad en sí misma, su envío, creo que le da un matiz como de que tiene una contabilidad electrónica, un giro distinto a lo que es la contabilidad normal, creo, ¿no? Por ahí trabaja un tema. Sí, de la sentencia que conocemos, y es uno de los modelos, hace un estudio de cómo es la contabilidad originariamente y cómo se plantea la contabilidad de medios electrónicos. Y lo que resuelve, o en donde concluye, es diciendo que la contabilidad electrónica representa una carga adicional para el contribuyente que no es razonable. Es decir, no hay por qué llegar al punto de crearle una carga adicional al gobernado si con esta forma de contabilidad tú, fisco, ya puedes obtener la información que quieres del contribuyente. Es decir, fisco, ponte a trabajar. Exacto, ¿no? Implica un análisis de proporcionalidad y dice, ¿sabes qué? La obligación es desproporcional versus la obligación que ya tenía el contribuyente. Ok. Pero ahí no hace ningún análisis de inconstitucionalidad, únicamente dice que es desproporcional. No declara inconstitucional la obligación de llevar la contabilidad. No, llevarla no. Exacto. El envío es el que está haciendo las veces. Y la revisión electrónica. La revisión electrónica, porque el buzón tributario ciertamente fue motivo de mucho debate. Una idea que a mí me vino siempre a la cabeza es que todo el mundo decía que era inconstitucional por transgredir el 16 de la Constitución, que dice que es mandamiento escrito. Y yo siempre me pregunté, bueno, es mandamiento escrito, no impreso, ¿no? El graffiti de las calles está escrito, no está impreso. Sin embargo, más allá de estas ideas semánticas que ahorita platico, entonces la base es que para efectos de lo que es la contabilidad electrónica y su revisión consecuente, que la verdad la revisión electrónica puede ser por CFDIs, puede ser por información bancaria, etcétera, pero eso es lo que lo declara inconstitucional. Sí, ya existen, incluso lo platicábamos hace un momento, remisiones a otras obligaciones en la ley, en donde existen estos actos que son enviados en forma electrónica, las declaraciones informativas, el tema de los FDIs que también son electrónicos. Yo creo que el problema no va por ahí. Incluso hay actos de autoridad que ya se permiten a través de firmas electrónicas. Quiere decir que ya no es el famoso documento que se encontraba impreso en la oficina de Hacienda y firmado por el funcionario que era competente. Ahora ya el Código Fiscal de la Federación, dentro del artículo 38, prevé la figura de la firma electrónica. Creo que el problema central no iba por ahí, sino al ámbito de seguridad jurídica y certidumbre. Es importante y creo que esto es igual, o cabe igual en el tema que estamos platicando, que la impugnación como se dio, hablando de la contabilidad electrónica, no se pudo haber dado si no hubiera una inercia en criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte. Propiamente dos jurisprudencias bastante significativas por su contenido
en donde la primera sala de la Suprema Corte analiza cuál es el contenido de la garantía de seguridad jurídica desde el punto de vista tributario, y la segunda sala cuáles son los alcances de esa misma garantía de seguridad jurídica, llegando al punto de identificar dos obligaciones. Número uno, que la garantía de seguridad jurídica implica que el gobernado debe saber a qué atenerse, y número dos, que este es un punto por el cual se debatían las resoluciones misceláneas, que el gobernado debe tener una certidumbre respecto del derecho. ¿Qué espera respecto al derecho? Que el derecho sea constante y no cambiante, que nos llevaría a una idea de control de confianza legítima, asumiendo el derecho español. Y este tema yo decía que se asumía para el tema de las resoluciones misceláneas fiscales. ¿Por qué? Porque con la revisión a la contabilidad electrónica en 2014 y 2015, si ustedes recuerdan, hubo cambios desde una segunda resolución de modificaciones a una séptima resolución de modificaciones, en donde existía un vaivén, en donde Secretaría de Hacienda, SAT decía, oye, la contabilidad ahorita ya no va, vamos a aplazarla, y esta es la obligación, y eso es lo que generaba que el contribuyente se encontrara bien por dónde claro. estaba. Es curioso, ¿no? Dicen que lo único constante en la vida es el cambio, ¿no? Entonces querían que el derecho fuera constante. Maestro, ¿qué opina usted entonces de todo este revuelco que se da? Y pues vamos, es claro, para que todos los que nos ven lo sepan, que no por eso ya es inconstitucional la contabilidad. Es un primer round y de un criterio que estamos platicando respecto de otro que dice que está bien. Su opinión en este aspecto, maestro, ¿cómo lo ve? Bueno, llama la atención por el otro lado que la Corte haya resuelto en otorgar la suspensión definitiva en este momento contra lo que son los efectos precisamente de la contabilidad electrónica y que no se esté entregando la información a la autoridad fiscal. Es de llamar la atención porque quiere decir que existen seguramente algunas dudas sobre cuál es ese procedimiento que se va a utilizar para llevar la contabilidad electrónica y entregarla esa información a la autoridad fiscal. Que por cierto, ya hay multa, ¿verdad? Sí. No la había y ya dijeron, ya está. Lo que pasa es que en un momento dado también yo considero que no está todavía en el Código Fiscal de la Federación esa multa, pero bueno, ese es el problema que podría presentarse en ese caso, pero aquí lo que llama la atención también es el mencionar algo, porque se habla mucho de la revisión electrónica, y bien lo dijo el maestro hace rato en alguna mención que hizo, pues todo queda sujeto al principio de lo establecido en el artículo 16 constitucional, 14 y 16, pero sobre todo el 16, en el sentido de que los resultados de estas revisiones tendrán que ser en todo momento fundadas y motivadas. Entonces, no quiere decir que la vía electrónica en revisión de la contabilidad les va a dar ya una facultad para simplemente anotar, me debes tanto de dinero de impuesto sobre la renta y con eso es suficiente. No. Ahí es donde todavía no hemos experimentado cuál va a ser esa realidad que presente la autoridad al ejercer esta facultad, que yo considero no pueden eliminar el 16 constitucional en ese sentido. Y ahí es donde dicen, si fuera el caso, quiere decir que entonces la Constitución es negociable. Bueno, no que sea negociable, sino que en este caso, en mi opinión, tienen que cumplir con lo que dice la Constitución. Por eso es el punto. O sea, y no lo pueden cambiar. Si lo aceptaran, pareciera como que le dan un toque negociable a la Constitución. O sea, ya no es lo firme o rígida, ¿no? Pareciera que se vuelve flexible no en su producción, sino en su aplicación. Yo creo que es ahí donde nos toca a los abogados precisamente el debido planteamiento de esa defensa para hacer ver que el 16 constitucional no es negociable. No, nada. Que utilicen los medios electrónicos para llegar a esa información, bueno, adelante, pero tienen que fundar y motivar. Además, va a surgir un problema con una prueba muy interesante que permite la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es solicitar informe de cuáles son los elementos que tomó en consideración la autoridad en la vía electrónica. Y yo quiero ver, cuando aparezcan las resoluciones, decir, muy bien, dentro de tu programa, ¿qué tomaste en cuenta? Y me lo tienes que informar para que se dé que, por el otro lado, el pleno ejercicio del derecho de garantía de audiencia para saber de dónde viene el acto, qué pruebas puedo ofrecer y qué voy a argumentar. Entonces, aquí el problema parece que sí, efectivamente va a haber presión, como usted lo dijo al inicio de la plática, sobre los contribuyentes de 2014 a la fecha, pero creo yo que en este caso, precisamente,
hay que prepararnos para toda esta embestida que viene y seguir señalando que el 16 constitucional no es negociable. Claro, qué bárbaro, ni en Pamplona se dan tantas cosas así. Estamos llegando casi al final, pero ya tenemos algunas preguntas, entonces las vamos a contestar. Y por aquí nos dicen que si está preparado el SAT para recibir la contabilidad electrónica y si está obviamente definido el SAT por la contabilidad electrónica. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Y está preparado el SAT para la contabilidad electrónica? Para recibirla, quizás, ¿no? Pero para trabajarla, quién sabe. No sé. El comisionado de Estados Unidos dijo que uno de sus temores al recibir información electrónica era ver si la podían manejar o no. Perdón, pero Claro. me saltó ahorita la mente. Sí, creo que tampoco es gratuito el tiempo que ha transcurrido desde que inicia la obligación hasta este momento en donde pues, aún no sabe, bueno, yo creo que aún no sabe la Secretaría, el SAT, cómo hacer este movimiento. Y también mucha información a los contribuyentes, ¿no? Híjole, vamos, habría que estar en los zapatos de ellos, sin duda, ¿no? Pero pareciera como que está todavía verde el tema, como muchas cosas en México. Y dice, ¿quiénes están obligados a enviar la contabilidad electrónica al SAT? Pues así que Todos. sí, escuché en una plática de un ministro de la Corte, donde él precisamente aceptaba que a todos beneficiaba y él se incluía. Entonces, con eso podríamos contestar todos. Bueno, no, pues si es así, pues entonces sí, ¿no? Hay que mandarla. Miguel Arteaga nos pregunta, él está en Tláhuac, ¿qué artículo se viola, salvo el secreto bancario, perdón si no estoy leyendo bien, pero más o menos, cuando un tercero maneja nuestra contabilidad electrónica? Bueno, más bien, ¿qué pasa, no? Con el secreto fiscal y la contabilidad electrónica. Aquí como que hay un híbrido de ideas, creo. El secreto fiscal es respecto de la información que tiene la autoridad. Se supone que uno no la tiene que develar. Perfecto. Si lo devela de manera arbitraria, debo entender que no solamente sería un problema para la institución, sino para el servidor público mismo. Correcto. Claro. Sí. Y más bien yo creo que el motivo del amparo es que porque el 16 dice, debes estar tranquilo, y la ley viene y dice, bueno, pues ni tanto, ¿no? Porque la contabilidad me la mandas. Sí. Caramba, como que se pone un poquito delicado. Bueno, resulta que entonces los criterios tienen que seguir avanzando. Al día de hoy creo desafortunadamente no existe nada sentado. Aunque hemos platicado de muchos de ellos, no hay una jurisprudencia, pues no hay una decisión de la Corte. Y todos hasta ahorita son anticipos, así como los avances de primavera, Sí. de qué es lo que quizás pudiera ser, pero desde luego está supeditado a una votación pues, más arriba, a un criterio. Y más ahora, ¿no? Con la composición de la Corte, que creo que por ahí podría también cambiar un poco y aplazar, ¿no? Sí, pues vamos a esperar ver la nueva integración de la Corte. El ministro Silva Mesa deja un proyecto, como lo decía el maestro, ayer salió en el periódico Reforma esa información, pero no sabemos cuándo lo van a resolver, es otra cosa. Deja el proyecto y falta que la persona que lo sustituya, pues lo tome, lo analice y vea si lo sigue apoyando. ¿Esta sustitución cuándo se va a dar? Pues los ministros, los dos que salen, la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa, salen a finales de noviembre. Ya se envió la terna, ya hubo la comparecencia de los candidatos a ministros en el Senado. Falta ver si esa terna que presentó el presidente de la República sacia las ideas que tiene el Senado hoy por hoy, que fueron muchos los comentarios que se dieron por ahí, y pues habría que ver lo que va pasando por allá. Exacto. Pues ahora sí ya estamos sobre el final. No me queda nada, pues más que agradecer a nuestros invitados, el maestro Margain. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Monroy. gracias. Y como ustedes saben, pues la siguiente semana vamos a seguir platicando. Ahora vamos a platicar de un tema interesante que yo sé que también para todos es importante y va a ser el de aguinaldos. Lo vamos a ir complementando desde luego. Y pues no me resta nada más que desearles que tengan un feliz jueves. Esperemos que dentro de los cambios de climas no se me enfríen, no se me calienten tanto. Y si están en sábado, pues ya descansen. Por nuestra parte es todo, podéis ir en paz. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor. Hasta luego.